Aceites lubricantes. Los aceites lubricantes se obtienen de la destilación del petróleo crudo. Actualmente, los aceites lubricantes contienen diversos aditivos o sustancias químicas añadidas para mejorar su función y vida útil. Por ejemplo, el fósforo, el cloro, azufre, entre otros. El aceite es esencial para la vida útil de los equipos y cumple funciones muy importantes como proteger, sellar, limpiar, refrigerar y lubricar. El aceite cubre los componentes móviles del equipo para disminuir el desgaste, disipar el exceso de temperatura y a través de los filtros eliminar las partículas de desgaste. Análisis de aceite. Un análisis de aceite es un estudio en el que se detecta la cantidad de partículas y elementos presentes dentro del lubricante, los cuales son analizados por expertos para determinar el estado del lubricante y a su vez las tendencias en el comportamiento del motor o conjunto de engranajes. Las técnicas modernas de análisis de aceite se usan para evaluar la condición del lubricante, evaluar la condición interna de la maquinaria o equipos. Lo esperado es que todos los análisis de aceite de motor reporten presencia de materiales de desgaste, ya que el motor o conjunto de engranajes desprenden partículas a medida que se va usando, dejando partículas en el lubricante. El análisis de aceite no solo va a permitir monitorear el estado de desgaste de los equipos, detectar fallas incipientes, sino también establecer un programa de lubricación basado en las condiciones que se encuentra el lubricante. Beneficios de utilizar el análisis de aceite. El análisis de aceite es una técnica simple que, realizando medidas de algunas propiedades físicas y químicas, proporciona información con respecto a la salud del lubricante, contaminación del lubricante, desgaste de la maquinaria. Consecuencias de contaminantes presentes en el aceite. La contaminación es la principal razón de la disminución de la vida útil de los aceites y de las fallas en los equipos. Para la mayoría de los equipos, la contaminación por sólidos es la causa número 1 de las fallas originadas por el desgaste. Existen además otros contaminantes como humedad y partículas que contribuyen al deterioro del aceite. En estos análisis, los tipos y niveles de partículas pueden indicar la frecuencia de contaminación, ayudando a identificar el problema del equipo, reduciendo de esta manera los costos de reparación. Tipo de contaminante. Partículas. Efecto sobre la superficie de la maquinaria. Desgaste superficial por abrasión y fatiga. Tipo de contaminante. Agua. Efecto sobre la superficie de la maquinaria. Herrumbre y rayado. Tipo de contaminante. Combustible. Efecto sobre la maquinaria. Incremento del desgaste por pérdida de resistencia de la película de lubricante. Tipo de contaminante. Anticongelante. Efecto sobre la superficie de la maquinaria. Herrumbre, corrosión. Incremento del desgaste por pérdida de la resistencia de la película de lubricante. Tipo de contaminante. Aire. Efecto sobre la maquinaria. Cavitación. Tipo de contaminante. Calor. Efecto sobre la superficie de la maquinaria. Formación de barniz. Incremento del desgaste por pérdida de resistencia de la película de lubricante. Pruebas de contaminación por humedad o agua. En casi todos los sistemas, las trazas de agua en el sistema lubricante son inevitables. Las mismas pueden surgir de fugas de refrigerante o por condensación atmosférica. En general, pequeñas cantidades de agua en el sistema pueden ser toleradas sin ocasionar ningún problema. Sin embargo, cantidades excesivas pueden afectar la viscosidad del aceite, acelerar la velocidad de oxidación y formar emulsiones que repercutan en fallas en los sistemas del equipo. En casos muy extremos, la formación de emulsiones viscosas pueden bloquear los filtros y los separadores, causando falta de lubricante en componentes vitales del equipo. Por lo tanto, el contenido de agua no debe exceder los límites especificados para los diferentes grados de aplicaciones. Muchas metodologías existen para determinar la contaminación por agua. Las más comunes utilizadas son crepitación y titulación con el reactivo de Carl Fischer. Crepitación es la prueba cualitativa más utilizada para evidenciar la presencia de agua en los aceites usados, con un consumo mínimo de muestra y un tiempo rápido de respuesta.
La misma ha sido utilizada para detectar de forma subjetiva un contenido bajo de agua en el aceite. Este método consiste en colocar unas pocas gotas de aceite en un recipiente, por lo general de aluminio calentado en una plancha eléctrica alrededor de los 120 grados Celsius. Si el agua está presente, se evaporará rápidamente y producirá una crepitación o ruido seco. Contenido del agua por destilación y titulación con el reactivo Carl Fischer. La determinación cuantitativa de agua mediante el método de destilación consiste en calentar bajo reflujo una cantidad conocida de la muestra de aceite usada con un solvente no miscible en agua. En el proceso de destilación, el solvente conjuntamente con el agua es depositada en un tubo receptor. La medición del contenido de agua se realiza de forma directa, ya que ésta se deposita en el fondo separándose del solvente, mientras que el solvente retorna al sistema durante todo el ensayo. Esta metodología permite determinar solo concentraciones de agua superiores al 0,1%. En el caso de los aceites donde un contenido de 100 partes por millón es significante, como en el caso de los aceites para transformadores y amortiguadores, se requiere un método que permita detectar cantidades menores al 0,1%. Para ello se desarrolló el método Carl Fischer, que involucra ciertas reacciones de titulación, con la ventaja de obtener intervalos de contaminación con agua inferior a los cubiertos por la destilación, además de incluir la cuantificación del agua disuelta más el agua libre. Presenta como limitación la disminución de la sensibilidad de respuesta de los electrodos utilizados en la detección del punto final de la reacción, cuando las muestras evidencian un alto grado de contaminación por otros materiales como productos de degradación, hollín, cenizas y polvo. Pruebas de contaminación por materiales sólidos o insolubles. Los insolubles están constituidos por todos aquellos materiales sólidos capaces de contaminar un aceite lubricante en uso. Por ejemplo, partículas carbonosas, partículas metálicas, polvo y productos resultantes de la degradación del propio lubricante. Existen varios métodos para determinar insolubles en lubricantes. Los mayormente utilizados en el área de lubricantes industriales son el contenido de pentano, tolueno y el nivel de contaminación. Análisis de partículas debris. A diferencia de las propiedades del fluido y de los análisis de contaminación, el análisis de partículas debris nos permitirá obtener información sobre el estado de la máquina. Debido al desgaste de las piezas que conforman los equipos, el aceite puede contaminarse por partículas metálicas de gran tamaño, por lo que el tamaño, la forma y la concentración de las mismas son parámetros de gran utilidad para revelar el estado interno de las unidades. Existen diferentes metodologías espectrofotométricas y electromagnéticas para determinar cualitativamente y cuantitativamente los metales presentes en el aceite usado. Ferrografía directa, reencuentro de partículas. La ferrografía directa consiste en una medición cuantitativa de la concentración de las partículas ferrosas en una muestra de fluido a través de la precipitación de esas partículas en un tubo de vidrio sometido a un fuerte campo magnético. Dos rayos de luz transportados por fibra óptica impactan sobre el tubo de dos posiciones correspondientes a la localización en las cuales las partículas grandes y pequeñas serán depositadas por el campo magnético. La luz es reducida en la relación a las partículas depositadas en el tubo de vidrio y esta reducción es monitoreada y medida electrónicamente. Dos conjuntos de lectura son obtenidas de las grandes y pequeñas partículas. Por lo general, más de 20.000 partículas mayores de 5 micras indican una alerta de seguimiento y más de 4.000 son excesivas e indican problemas de desgaste en componentes ferrosos en la máquina. Espectrometría. La técnica consiste en excitar una muestra de aceite con un arco eléctrico para que emita radiación luminosa. El haz luminoso se hace pasar por un prisma para su descomposición en ondas simples, que al pasar por un colimador son captadas por un detector y transformadas en señales eléctricas para ser medidas. Cada una onda simple tiene una longitud de onda característica del elemento químico que la produce, mientras que la amplitud de la onda está relacionada con la concentración del elemento en la muestra. En otras palabras, un espectrómetro se logra obtener un espectro de longitud de ondas y amplitud de cada una de las ondas. Ferrografía analítica. El principio de la ferrografía analítica consiste en separar sistemáticamente el material particulado suspendido en el lubricante sobre una plaqueta de vidrio. La plaqueta de vidrio es examinada bajo el microscopio para distinguir tamaño,
concentración, composición, morfología y condición superficial de las partículas ferrosas y no ferrosas que caracterizan el desgaste. El examen detallado descubre los misterios de las condiciones de desgaste anormal, apuntándolo hacia el componente fuente, con un excelente acercamiento a la causa raíz del problema. A pesar de sus capacidades, es frecuentemente excluida de los programas de análisis de aceite, debido a que comparativamente es bastante costosa. Además, es una prueba que requiere tiempo, paciencia y habilidad por parte del analista. Por lo tanto, este análisis representa costos significativos que no se presentan en otros análisis de aceite. Por otra parte, los beneficios de la ferrografía analítica son muy representativos al lograr una clara identificación de modos de falla que ningún otro análisis provee.